A principios del siglo XVIII se iniciaron las negociaciones para realizar la composición de tierras de Tuxtepec, bajo promoción hecha por el beneficiado de Chacaltianguis. La comisión real fue encargada a don Francisco de Valenzuela y Venegas, juez privativo de composiciones, quien comisionó a don Francisco Ramírez de Arellano que realizara el curso de los autos a que hubiera lugar, siendo subdelegado por don Luis Eugenio de Valenzuela, para recibir la información correspondiente. Acudió a la jurisdicción de Chinantla, a la que pertenecía Tuxtepec por aquel entonces, específicamente a Usila, cabecera principal, para recibir la información de Pedro Agustín, indio principal de Tuxtepec, Pedro Pérez, indio principal también, y Juan Martín, vecino de San Juan Palantla. Todos dijeron saber que las tierras tuxtepecanas llegaban por el norte, 2 leguas hasta la loma llamada Tuznenetepec, lindando con el pueblo de Otatitlán, jurisdicción de Cosamaloapan. Por el sur, 16 leguas, hasta el cerro llamado Tenalcatepec, lindero con San Juan Palantla. Hacia el este, hasta el sitio llamado Cacahuatepec, que linda con la jurisdicción de Cosamaloapan. Y por el oeste, las tierras tuxtepecanas llegaban hasta el río de Ojitlán, lindando con las tierras de la jurisdicción de Teutila. Dijeron saber que los tributarios no llegaban a 30, dedicándose al cultivo de las tierras que les convenían, poseyendo estas sin título ni papeles, y que no había cría de ganado alguno, y no vivían en el lugar españoles o persona alguna que no fueran los mismos naturales, y no existían tanto, ni hermandades, ni cofradías, templos u otra construcción de este tipo. Eso significa que para 1711, Tuxtepec seguía siendo un pueblo de indios sin encomienda alguna, y que la población había crecido de los 17 tributarios de 1600 a 30 tributarios un siglo después, es decir, aproximadamente 200 pobladores en todo el territorio tuxtepecano. El juez dictaminó que siendo tan pocos los habitantes del sitio y tan extensas las tierras en su poder, debían pagar por los excesos la cantidad de 100 pesos en oro, comprando de tal forma las posesiones de dichas tierras. Pagada la regulación de la tierra por los tuxtepecanos, se hizo su composición por cédula real el 26 de septiembre de 1711. Para algunos, esta es la fecha de la fundación de Tuxtepec, pero quiero dejar claro que solo se trata de la composición y titulación de las tierras, puesto que el pueblo ya existía de tiempo atrás. El amor y el cariño de los naturales a su tierra empezaron a convertirlo nuevamente en un pueblo entregado a sí mismo y al trabajo creador, que haría escribir al cura de Otatitlán lo siguiente: por lo que mediante Dios llegará a ser un pueblo muy grande. Ante esas perspectivas, en 1745, el cura beneficiado de Usila, don Francisco Aragón y Valencia, alegando belicosidad, vicios, dialecto común, pero sobre todo la necesidad de cobrarles el tributo, pidió la agregación de los pueblos de Palantla, Yetla, Osumacinta, Jacatepec y Tuxtepec a la jurisdicción de Teutila, como en efecto se hizo. San Pedro Apóstol Teutila, hoy perteneciente al distrito de Cuicatlán, era durante el virreinato una importante cabecera jurisdiccional del marquesado de Oaxaca. Pasados 3 años de la agregación, llegó a estas tierras Joseph Villaseñor y Sánchez, haciendo su visita a los pueblos de la Nueva España. De esta visita se infiere con facilidad una descripción de Tuxtepec. De Tuxtepec se le llamó San Juan Bautista Tuxtepec, reemplazando al San Juan Tuxtepec al construirse la primera iglesia rústica, y como es claro saber, el asentamiento ya era el actual, porque la ubicación se describe en un dilatado llano, además de que la lengua dominante es el náhuatl. Para 1764, Tuxtepec tenía 125 tributarios, quienes pagaban cada año 125 pesos en oro, a razón de 1 peso cada uno, y por servicio real pagaban 64 pesos y 4 tomines de oro común, tasación anterior que no impedía que se cometieran grandes injusticias con la población nativa, cuyas quejas pocas veces eran escuchadas por los reales tribunales de la Nueva España. En esta época hubo algunas atrocidades. Una de ellas hizo que los tribunales españoles removieran del pueblo al teniente y al tendedero. Otras acusaciones registradas por los residentes son la querella por malos tratos en contra del cura y vicario José Garcías en 1797, y en el mismo año los naturales de Tuxtepec presentan cargos en contra de Bartolomé de Castro por despojo de tierras y aguas. Por otro lado, siendo tan grande el fundo legal tuxtepecano, no podía,
pese a la posesión pacífica de sus dueños, quedarse al margen de problemas externos. En 1782, los naturales de Santo Domingo Latani, de la jurisdicción de Villa Alta, y los de Santiago Xochiapán, de la jurisdicción de Cosamaloapan, turnaron auto legal contra los de San Juan Bautista Tuxtepec, acusándoles de invadir sus terrenos, destruir sus ranchos y extraer madera ilegalmente. A su vez, los tuxtepecanos acusaron a estos de impedir, con la protección del alcalde mayor de Cosamaloapan, que construyeran un camino para unir a Tuxtepec con el sitio llamado Tres Cruces, hoy perteneciente al municipio de Loma Bonita. En concreto, los de Xochiapan y Latani alegaban la invasión de Mixtán por los tuxtepecanos, por lo que enviaron al teniente mayor de Totila para la comparecencia de Tuxtepec. Habiendo llegado a un acuerdo sobre la entrevista, el día de las diligencias no se presentó el mencionado teniente, y los de Latani optaron por enviar otro escrito, en el que pedían se le asignara una fecha límite a los querellantes para resolver la situación mediante negociaciones. Llevadas a cabo en el pueblo de Otatitlán, el Tribunal Supremo fijó como fecha límite el 12 de marzo de 1783, pero informados del caso, los de Latani no comparecieron en tal día, suspendiéndose las negociaciones hasta su reanudación en 1786, esto por insistencia de Latani. Encargado de resolver únicamente el alcalde mayor de Cosamaloapan, mandó llamar a los implicados tuxtepecanos, quienes se excusaron de no asistir por estar en épocas de cosecha. En posteriores autos se acordó en común amparar a aquel pueblo que resultara despojado, pero diversos conflictos entre el teniente mayor de Totila y el alcalde mayor de Cosamaloapan hicieron que el virrey decidiera encargar las diligencias al administrador de tabacos más cercano. Como el de Totila se rehusara, pidieron la intervención de un regidor de la villa de Orizaba, siendo designado José Antonio Suárez Melo para realizar lo pedido. Llegando Tuxtepec aprovechó la ocasión para acusar a Otatitlán de explotar y arrendar terrenos tuxtepecanos. Según esto, Tuxtepec permitió a los naturales de Puctlancingo trasladarse por su pobreza al paraje llamado Otlapa y luego a la orilla de la laguna, todos en terreno tuxtepecano. Pero al inundarse el último sitio, se trasladaron a Otatitlán, en la jurisdicción de Cosamaloapan, mas siguieron disfrutando de tierras tuxtepecanas, explotándolas y rentándolas, razón por la que pedían las abandonasen y les retribuyesen las rentas. En Otatitlán negaron mudanza alguna, alegando su inmemorial asentamiento en dichas tierras, y, aunque les fue dictado auto de traslado, los puctlancingas dijeron no poder, porque si les quitaban dichas tierras y los de Otatitlán los corrían, no tendrían lugar a dónde ir. Pero volviendo al problema central, de acuerdo con la información suministrada por los tuxtepecanos, las tierras de Mixtán pertenecían a Tuxtepec, porque por la banda del sur sus tierras corrían hasta la laguna Carrizal, lindando con Guaspaltepec, Monte Caballo y las Tres Cruces, por lo que estaban en su derecho de rentar y construir en tales parajes. Así pues, presentaron en su defensa los siguientes testimonios: un auto contra los de Otatitlán por utilizar tierras tuxtepecanas, un documento testimonio en el que se contenta la demarcación y composición de tierras hechas en 1711, un documento constancia del padre Antonio Cendeja sobre extracción de madera desde Arroyo Obispo hasta las Tres Cruces, y un documento constancia presentado por Andrés Jiménez sobre renta y extracción de madera, previo pago a Tuxtepec. Mientras, para los de Latani y Xochiapán, los límites eran de la boca del monte de Chilapa hasta el paraje denominado Chiltepec, y siguiendo el poniente llegaba hasta la playa Vacas del río de Guaspaltepec, continuando hasta Coapa. Por el sur se extendía hasta el monte de Rosas, pasando por Hondura de Lagartos Bravos, según demarcación hecha en 1737. Por la diversidad de nombres e imprecisión del sitio en litigio, resultaba que ambos eran despojados por el otro, así que se pidió la presencia de un agrimensor, que dejara en claro la pertenencia respectiva. Realizando los estudios pertinentes, decidió que pertenecía a Latani y Xochiapán 27 caballerías de las tierras en pugna, y que las restantes, compuestas por 4 sitios y 14 caballerías, eran de Tuxtepec, en virtud de la mayor antigüedad de su composición. Con ello, las negociaciones se extendieron hasta 1792. El interés económico que existe en el fondo de estos litigios son las promisorias rentas que recibían los pueblos por la extracción de madera en sus territorios en una época en la que las maderas preciosas, sobre todo cedro y caoba, tenían una amplia demanda en los puertos locales y de ultramar. Los monteros pagaban 50 pesos a los principales de los pueblos por extracción en los sitios o asientos contratados,
además de utilizar la mano de obra local en funciones generales de extracción. Ya para 1777, Miguel del Corral reportaba a la corona los principales sitios de explotación de madera y aquellos otros que tenían interés potencial en la producción maderable. El documento incluía pequeñas descripciones sobre los sitios visitados y su potencial. Los conflictos de tierras han sido un fenómeno de gran significación en el proceso histórico regional. Otros problemas del mismo tipo se suscitaron entre Chiltepec y Jacatepec, entre Yetla, Totomatztlán y Yolots en 1816, en Jalapa y Ojitlán, y el larguísimo juicio entre Santiago Tlatepuzco y San Pedro Tlatepuzco de 1718 a 1806. Pero a estas alturas, los casi 3 siglos de dominación española tocaba su fin, y una nueva esperanza de libertad se anidaba en toda la Nueva España, que irrumpiría con las armas al reclamo de su anhelada independencia.